con las políticas gubernamentales para preservar las lenguas indígenas, ha solicitado el uso de la palabra el senador Eladio Ramírez, y también para referirse al dictamen por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en relación con el Plan Nacional de Desarrollo, ha solicitado la palabra el senador Adolfo Toledo. En consecuencia, tiene la palabra el senador Eladio Ramírez para referirse al dictamen de la Comisión de Educación. Señor presidente, honorable asamblea, me congratula mucho que la Comisión de Educación en su dictamen haya dado cauce positivo a mi solicitud de inquirir a la Secretaría de Educación Pública sobre cuál es su política para fomentar ese gran patrimonio cultural que son nuestros idiomas indígenas, y cuáles son sus programas para preservar aquellos que se encuentren en franco proceso de extinción. Hice ese planteamiento en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, que la UNESCO institucionalizó como una respuesta a la violencia con la que en el mundo muchos gobiernos desconocen y oprimen a las lenguas indígenas y a los pueblos que las hablan. En esa ocasión pensé, como lo sigo pensando ahora, que es muy importante conocer qué hacemos desde el Estado para salvar a los idiomas de nuestros pueblos indígenas del inminente peligro de extinción ante el vertiginoso proceso globalizador. ¿Qué hacemos para cumplir con el mandato contenido en la fracción cuarta del artículo 2 constitucional, que reconoce entre los derechos fundamentales de los pueblos indios el de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad? ¿Cómo estamos atendiendo la recomendación contenida en la resolución aprobada en la 26 sesión plenaria de la UNESCO el 17 de noviembre de 1999, en donde con gran sentido previsor de los desafíos de la globalidad se recomienda a los Estados miembros promover, mediante la educación plurilingüe, un acceso democrático al saber para todos los ciudadanos, independientemente de su lengua materna, y construir el plurilingüismo que incluye el aprendizaje intensivo y transdisciplinario de por lo menos una tercera lengua viva en la enseñanza secundaria, de forma tal que al acabar la escolaridad el alumno puede expresarse en 3 idiomas, lo que debería constituir el bagaje normal de conocimientos lingüísticos prácticos de un individuo en el siglo XXI. Con esta propuesta no persigo personalmente una simple utopía. Parto de la añeja aspiración de los propios pueblos indios, de la conciencia de lo que significa para ellos conservar su lengua. Cuando los indígenas eran mayoría en esta nación, eran los blancos o mestizos los que tenían que aprender el idioma nativo para sobrevivir. Hoy son los indígenas los que están obligados a hablar el español, muchas veces en detrimento de sus lenguas maternas, que gradualmente caen en desuso. Sin embargo, para un pueblo indígena, olvidar la lengua nativa es morir en parte. Para México es ir perdiendo la parte viva de su cultura, es ir diluyendo nuestra propia identidad. Al proclamar y conmemorar la UNESCO el Día Internacional de las Lenguas Maternas, está recobrando ante la conciencia universal la lengua perseguida, la que en muchas partes del mundo dice y denuncia lo que recuerda del pasado
o lo que denuncia o anuncia para el mañana. En nuestra patria tenemos que luchar por alcanzar la universalidad del español dentro de nuestras fronteras. Sí, pero no podemos olvidar los idiomas propios de los grupos aborígenes. Tenemos que mantenerlos vivos, pulirlos, conservarlos, enriquecerlos, porque ellos son el principal vehículo de expresión de una cultura cuya grandeza y esplendor no es solo nuestra herencia mejor, sino nuestro mayor orgullo. Sé que para la mayoría de nuestra nación los indígenas no son una prioridad. Es más, para muchos son solo artesanías o una molesta cifra en la estadística de la pobreza, no seres humanos. Y desafortunadamente hay quienes piensan que conservar sus lenguas es solo demagogia populista. Por estas razones, me congratula que el dictamen de la Comisión de Educación haya dado causa a mi propuesta para que la Secretaría respectiva sepa que estamos pendientes de que estos temas no caigan en el abandono. Hoy, señores senadores, hemos dado un paso muy importante, pero el camino es largo y falta mucho por hacer. El idioma es solo la superestructura principal de una sociedad. Los problemas estructurales son los de la vida diaria, de la economía, de las relaciones sociales y humanas. Ahí está todavía nuestra deuda de fondo con los pueblos indios de la patria. Allí tenemos, con la Comisión de Asuntos Indígenas, la responsabilidad de completar la tarea legislativa que quedó inconclusa con las reformas del 2001. Por eso nos preparamos para los pasos que siguen. Me congratula felicitar a la Comisión de Educación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Eladio Ramírez. Y para referirse al dictamen